Y en este cuarto y último bloque le mostraremos la historia de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Nos encontramos con la arquitecta Selva Álvarez, autora del libro Trinidad, Memorias de una Comunidad. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Queremos hablar sobre la historia de la Iglesia de la Santísima Trinidad. ¿De cuándo data? Y esta iglesia lo mandó construir el entonces presidente Carlos Antonio López. El 13 de abril de 1856 fue bendecida esta iglesia y ya se celebró la primera misa. Realmente él lo mandó construir como para venir a escuchar en esta iglesia, en su iglesia, los fines de semana. Y toda la iglesia tiene algo particular del presidente y de su familia. ¿Cuáles son algunas de estas características que se pueden mencionar? Tenemos los dos retablos a los laterales, ¿verdad?, de la iglesia, en las naves secundarias. Uno tiene la imagen de San Carlos de Borromeo y el otro de San Juan Bautista en el otro retablo. Y eso se refiere a los nombres de la familia López, ¿verdad? San Carlos de Borromeo, y en el altar principal está San Antonio, la imagen de San Antonio. Entonces se completa el nombre de Carlos Antonio López, ¿verdad? Y San Juan Bautista, referente a Juana Paula Carrillo. San Juan y San Pablo es la pintura que está en el altar mayor. Entonces se completa ahí o se lee, ¿verdad?, el nombre de Juana Paula. ¿Quién fue el arquitecto que diseñó esta iglesia? El arquitecto que se le contrató para la construcción fue el arquitecto Ravisa, Alejandro Ravisa. Lo que más llama la atención acá de esta iglesia son los murales pintados en su totalidad. Y esta iglesia es una iglesia que tiene una planta arquitectónica rectangular, está dividida en 3 naves y la principal tiene una bóveda totalmente pintada, que es una bóveda de madera que menciona pasajes bíblicos. Y otra característica importante es también que esta es la única iglesia que en su interior llevan los símbolos patrios, los 2 escudos, la palma y el olivo y el león y el gorro frigio. En cuanto a la fachada, es algo bien característica de la época de don Carlos Antonio López. Generalmente son todas plantas rectangulares, ¿verdad?, y con su fachada tapa. Muy parecidas a todas las iglesias de esa época, pero la que está mejor lograda es esta, porque era para la iglesia del presidente, ¿verdad? Otra característica también es el símbolo triangular que representa a la Santísima Trinidad. La iglesia tiene como 2 ejes imaginarios, ¿verdad?, de la entrada al altar y en los costados entre puerta y puerta, entonces formando una cruz. Y en la intersección de los 2 ejes está uno de los pasajes, uno de los más importantes, donde está Moisés con las leyes, con los 10 mandamientos, la ley de Dios, digamos, ¿verdad? Y también a los costados está la bandera paraguaya con la diosa que viene a la tierra a implementar la justicia. Y el triángulo se ve en forma imaginaria también en las composiciones de la disposición de las pinturas, que es triangular también. Por ejemplo, la base sería las 2 pinturas de San Pablo y San Antonio y el vértice sería la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el estilo arquitectónico de la iglesia? El estilo es neoclásico, por los elementos que tiene, los arcos de medio punto y las otras características también. ¿Existen datos de por qué se eligió este punto de ahora el barrio de la Santísima Trinidad para erigir la iglesia? La construcción de la iglesia en un lugar privilegiado, en un lugar elevado, en una de las cotas más altas en relación a la casa del presidente.
La casa del presidente tiene una cota de 85.9 y la iglesia 95, ¿verdad? Entonces, prácticamente el presidente abría su puerta y veía el campanario de la iglesia, ¿verdad? Pero no solo para el presidente, para toda la gente que ingresaba al lugar, porque de lejos ya se veía, de cualquier lugar en que se entraba para ir a la casa del presidente, se veía ya el campanario de la iglesia. Si bien la iglesia pasó por varias restauraciones, todos los objetos son originales. Así es, solamente los dos retablos que se trajeron de Yaguarón, ¿verdad? Durante la construcción ya formó parte de la iglesia esos dos retablos que se trajeron de ahí. Y todo lo demás se les contrató a los carpinteros, pintores, todo es del lugar, todo es original. También cuentan con la imagen original que formaba parte del altar principal que representa a la Santísima Trinidad. Sí, es un alto relieve de madera que formaba parte del altar principal y dicen en los documentos que estaba fijo ahí, ¿verdad? Ya en 1942 se trajo la imagen que está actualmente, se trajo de Italia. Sin embargo, se mantuvo dentro de la iglesia para que pueda ver la gente que visita la imagen original. Así es, hasta ahora se mantiene. ¿Qué otros detalles podemos destacar? Anteriormente no había energía eléctrica. Mucha gente recuerda todavía de varias cosas acá que ya no están ahora, ¿verdad? O que ya no se usan. Por ejemplo, las arañas que tenían antes. Hay fotografías de bodas, ¿verdad? De 1900 más o menos, que se colgaba de las arañas los tules para los casamientos. Otra característica, por ejemplo, es que la iglesia tiene un púlpito donde subía el sacerdote a dar su sermón, ¿verdad? Y como la iglesia tiene muy buena acústica, entonces ya no necesitaba de nada más, ¿verdad? Porque no había energía eléctrica, no había micrófonos, no había nada. Entonces se subía ahí y perfectamente se les escuchaba a los sacerdotes que daban su homilía. También hay otros detalles que los visitantes pueden observar cuando llegan a la iglesia. Así mismo, son datos realmente, porque ahora ya no está la lápida al costado del altar, pero ahí fue sepultado en una fosa, dice, al costado del altar, don Carlos Antonio López cuando falleció en 1862. Lo trajeron acá en su iglesia y lo sepultaron al costado del altar mayor. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en 1939, cuando se trasladó los restos al Panteón de los Héroes, encontraron otros ataúdes de las 3 mujeres López. De Juana, que falleció en 1871, la enterraron acá. Y luego Rafaela, en 1891, falleció también. Y Inocencia, su otra hermana, también está acá sepultada. Y encontraron los restos de ellas. Solamente llevaron los restos de Carlos Antonio López al Panteón de los Héroes. Y ellas siguen estando acá, reposando acá, bajo el piso de la iglesia de Santísima Trinidad. Realmente quiero destacar también que hay escenas y pinturas que se destacan. Al costado del altar principal están los 2 escudos de patrios. En la intersección de los 2 ejes está una de las pinturas más emblemáticas, que es la justicia de Dios y la justicia que trae Astrea a la tierra, que sus alas están representadas por la bandera paraguaya y ella viene también a la tierra por la justicia de los hombres, ¿verdad? Y también otro importante símbolo es el triángulo, que también está pintado con un triángulo equilátero y el ojo que todo lo ve. Como el triángulo es un elemento importante acá de composición, se lo ubicó a los 2 retablos en los costados. Y si se hace un triángulo imaginario, la base serían los 2 retablos. La arista de los 2 triángulos de base serían los 2 retablos. Y la punta del vértice del triángulo sería el ojo de Dios, representado por el triángulo equilátero que está pintado en el techo, en la bóveda de madera. Es importante también mencionar, ¿verdad?, el Cristo que se encuentra también en la iglesia y que siempre fue utilizado para Semana Santa. Tiene una particularidad este Cristo, que tiene los párpados móviles. Entonces, anteriormente era todo un acontecimiento en la Semana Santa. Había un ritual en todas las casas, que no se podía jugar, que no se podía gritar, la música tenía que estar muy bajo o no se escuchaba música, porque todo era tristeza. La gente que venía en la Semana Santa
En el momento en que fallecía Jesucristo, todos lloraban. Yo recuerdo que yo le acompañaba a mi tía, que era muy ancianita, y yo venía con ella. Y ella lloraba. Realmente sentía en ese momento. Entonces, atrás, ¿verdad? Acá en esta iglesia también está la cruz de madera donde se le alzaba a Jesús. Entonces estaban los apóstoles designados acá por la parroquia, que eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Y se subían, uno de ellos con una escalera, y a las 3 de la tarde con un pañuelo le bajaban el párpado, o sea que fallecía, y la representación que él fallecía, ¿verdad? Era una emoción impresionante. Y el Cristo estaba rodeado por hojas de olivo, ramas, ¿verdad? Ramas de palma, y eso la gente llevaba como reliquia. Era muy habitual que de las hojas de palma se hacían como unos acordeoncitos y se ponían en el ojal de la camisa o de algún ojal, ¿verdad? Muchas gracias. Y a ustedes también por venir acá a visitar nuestra iglesia. Nos encontramos con el señor Manuel Rolón, encargado de liturgia de la parroquia de la Santísima Trinidad. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y un gusto recibirlo acá en nuestra reliquia de Santísima Trinidad. Muy bienvenida y muchas gracias a la visita. Estuvimos hablando sobre la historia, pero también sabemos que existen tradiciones que cada año se realizan en Semana Santa aquí en la parroquia. Sí, no sé si es la única o tal vez sea aquí en Asunción la única iglesia que se practica todas lo que es religiosidad popular. Comencemos, por ejemplo, del Domingo de Ramos, que es una tradición. Se hace la procesión con la imagen del Señor de las Palmas, como así también a partir del Jueves Santos hacemos la última cena con el lavatorio de los pies, la tradicional Vía Crucis luminosos, y los viernes a partir de las 12 del día, la Hermandad de Jesús, como había comentado la arquitecta anteriormente, son 12 apóstoles que representan a la parroquia y se hace primeramente la presentación de 24 elementos que se usaron para la crucifixión de Jesucristo. Luego se hace la meditación de las 7 palabras. Luego a las 3 de la tarde se baja la imagen de Jesús crucificado, del Cristo yacente, y ahí prosigue una celebración especial con el relato de la pasión. Terminada esa parte, se hace también una tradición muy rica, el Tupaitú, la adoración a la cruz. Luego, una pequeña procesión del silencio con el cuerpo yacente de Cristo alrededor del templo. Y la otra tradición que seguimos siempre, el famoso Tupaseño Huaytí, que los domingos de Pascua a las 5 de la mañana una misa especial en motivo el encuentro de la Virgen María con su Hijo Jesucristo resucitado. Esas son las ricas tradiciones que cada año en la Semana Santa lo hace aquí la Parroquia Santísima Trinidad. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido somos nosotros acá por visitarnos la parroquia y invitarle a la feligresía trinidense, y no solo de Trinidad, sino a que quieran visitarnos todos los días. Misa a las 19 horas, los días sábado 19 y domingo tenemos 9 de la mañana y 19 horas, que serán todos bienvenidas a visitar este hermoso templo, no solo disfrutar de una meditación de la palabra de Dios, sino también recrear un poco las vistas por los hermosos retablos y las hermosas imágenes que se exhibe aquí dentro del templo.